Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Vamos a leer allí en Hebreos capítulo 4, verso 15 y lo vamos a hacer de una manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Padre Celestial, en esta mañana queremos meditar en tu palabra y queremos por ella conocerte más. Seas concediéndonos de tu gracia, de tu sabiduría y por medio de tu Santo Espíritu, guíanos para aplicar los principios aprendidos en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En estos días, en los días domingos, hemos estado viendo algunos aspectos acerca de nuestro Dios, algunos atributos. Y hemos visto aquellos atributos de su majestad, como que Él es perfecto, como que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, entre otros. Pero hace semanas atrás vimos un atributo del cual se puede decir que todos los demás atributos y los atributos que estamos viendo nos muestran al Dios que servimos. Vimos que Dios es santo. Y partiendo de la santidad de Dios, vimos la semana pasada que también Él es justo. Veíamos aquella parábola del juez injusto. Y hoy quiero hablar acerca de algo que también tiene que ver mucho con la santidad y con la justicia. Porque en la justicia que nosotros conocemos en nuestros tiempos, siempre se habla acerca de los jueces y se los achaca de que son corruptos. Cuando algo que tiene que ser una cualidad de un juez es su integridad. Por eso hoy día quiero hablar acerca de esto, de que nuestro Dios es íntegro. ¿Qué es íntegro o qué es integridad? Esta palabra proviene del latín, de la palabra integer. ¿Y a qué se refiere? Algo que está completo, algo que está entero. Pero cuando usted habla acerca de que nuestro Dios es íntegro, ¿qué significa? Está diciendo lo que leímos. Tiene mucho que ver con lo que leímos. Voy a volver a leer. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Porque ya estudiamos el año pasado aquí la carta a los hebreos y veíamos al sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que una vez al año ofrecer un sacrificio por el pueblo. Era un sacrificio especial. ¿Y cómo se llamaba ese día, pastor? Eran dos. Primeramente uno por sí mismo y otro por el día de la expiación. Y ese en el calendario judío o en el calendario hebreo era el día más santo para ellos. Era el día de mayor consagración. Los judíos tenían algunas fiestas y las tres más importantes eran la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta también de la cosecha o de los primeros frutos. Pero el día de la expiación, que se lo celebra aún en el séptimo mes, era un día el más consagrado. En ese día, en aquellos tiempos, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Recuérdese que el templo estaba dividido, o el tabernáculo estaba dividido en secciones. Es como aquí. Usted entra, encuentra ese pequeño cerramiento de eso, le podemos decir el atrio o el patio. Luego esta sala que usted ve, tenemos el lugar santo. Y aquí hay una cortina, ellos tenían un velo muy grueso. Y solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote para ofrecer un sacrificio, pero previamente él ofrecía un sacrificio por sí mismo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, aunque era un hombre de Dios, era un pecador. Pero ¿qué dice el escritor de la carta a los hebreos? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué dice esto el escritor, pastor Héctor? ¿Por qué Jesús sí puede compadecerse de nuestras debilidades? Él no pecó y porque Él
resucitó después de su sacrificio. Muy bien, pero todo eso podríamos englobarlo en esta frase, porque se hizo hombre. Se hizo hombre. Porque Él se hizo semejante a nosotros. Y dice el apóstol Pablo que estando en condición de hombre, Él se humilló hasta lo sumo. Y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el escritor dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué dice? Pero sin pecado. Entonces, esa es la gran diferencia entre Jesús y cualquier sumo sacerdote. Además, recuérdese que su sacerdocio o su sumo sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Es un sumo sacerdocio superior al de los levitas, al de Aarón. Entonces, cuando usted habla acerca de la integridad, esto se refiere o significa que su carácter primeramente es íntegro, que Él no tiene defecto, que Él es sin imperfecciones. Pero ¿cómo denota el Señor su integridad? Y eso es lo que vamos a ver en esta semana. Vamos a ver tres cosas y cómo tenemos que responder a ello. Primeramente, Dios es verdadero. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en, Pastor Héctor, si nos puede leer Jeremías capítulo 3, del verso 6 al verso 16, y lo demás puedan prestar atención. Jeremías 3 del verso 10, Jeremías 10 del verso 3 al verso 16. Jeremías 10 del verso 3 al verso 16. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con plata y oro lo adorna, con clavo y martillo lo afirma, para que no se mueva. Derechos, están como palmeras, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Señor, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis, oro de Ufaz, obra de artífice, de mano del fundidor. Lo vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos en todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Le diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de su depósito. Todo hombre se engrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición. No hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. El tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Mire,
Usted leyó, o el pastor Héctor leyó, espero que usted haya visto que en el verso 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta palabra verdadero, que en el hebreo es la palabra emek y que en el griego es la palabra aletinos, significa no solamente que Él está hablando de su veracidad, sino que está diciendo que Él es auténtico, Él es genuino, porque en el pasaje que acabamos de leer, ¿qué es lo que está haciendo Jeremías? O mejor dicho, Dios a través de Jeremías, porque si usted lee el verso 1 del capítulo 10, dice, oí la palabra de Jehová. Esto no es el pensamiento de Jeremías, es lo que Jeremías está transmitiendo de parte de Dios. En aquel tiempo, como en nuestros tiempos, la gente fabrica ídolos. Y Dios dice, ustedes no me pueden comparar con eso. Yo aborrezco eso. ¿Por qué? Porque todo eso es algo falso. Él es el único Dios vivo, verdadero. Él es distinto a los ídolos hechos por las manos de los hombres. Él es distinto a los falsos dioses, nacido de las imaginaciones corrompidas de los hombres. Y por eso es que Jesús, mire lo que dice en San Juan 17:3, y el que encuentre de lectura para poder avanzar. Tu palabra. Mire, San Juan 17:3. Mire, y esta es la vida eterna, que te conozcan A ti, el Dios único, verdadero. Es la misma palabra, por eso le digo, cuando usted en el hebreo, o mejor dicho, la Biblia usted sabe que, como decíamos días atrás, en hebreo se la tradució al español. Hoy, esa palabra verdadero que usted era, emet, la palabra que utilizó Lucas, que utilizó Juan, es la palabra aletinos. Pero esas palabras no están hablando solamente de su veracidad, sino que Él no es comparable a nada. Por eso es que decíamos que Dios es santo. Él está apartado de todo lo que nosotros podemos concebir con nuestra mente. Entonces, quiero que entienda algo que también acerca de este pasaje de San Juan. Aquí el Señor Jesús, ¿qué está haciendo? Él está notando la veracidad, mostrando que Él venía a hacernos conocer al único Dios verdadero. Y Él no está ni siquiera negando su propia deidad, sino que hay Dios que está haciendo, Jesús, la segunda persona. Él está siendo el mediador entre Dios y los hombres, como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote mediaba entre Dios y el pueblo. Pero veamos otros pasajes. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:9, y si alguien puede buscar Segunda de Samuel 7:22. Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 1:9 y Segunda de Samuel 7:22. Cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mire, al Dios vivo y verdadero. Segunda de Samuel 7:22. Segunda de Samuel 7:22. El que encuentre de lectura para poder. Mire lo que dijo Samuel. Y estas palabras que dijo Samuel se parecen similares a la que dice Salomón en Primera de Reyes 8:60, cuando él dedica el templo. Dice así en Primera de Reyes 8:60: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. ¿Qué es lo que está diciéndonos, o qué nos dicen estos pasajes, en especialmente Segunda de Samuel y Primera de Reyes y aún Tesalonicenses? Que nosotros debemos acercarnos al Dios verdadero. ¿Qué dijo Jesús a la mujer samaritana? Mujer, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte ni en un templo, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Usted hoy día puede estar en este templo, pero más allá de que este lugar ha sido consagrado para honrar, para adorar al Dios verdadero, aquel que es espíritu y es verdad, ¿cómo está su corazón? Somos verdaderos adoradores, porque esto es el motivo. ¿Por qué fue construido aquel templo en el tiempo de Salomón? Porque ese tenía un objetivo, y el verdadero motivo por el que Salomón oró era para pedir a Dios que bendijera a su pueblo. ¿Y para qué? Para que todos los pueblos de la tierra supieran que Él es el Señor, que Él es el Dios y que como Él no hay otro. Dios quería que Israel fuera el instrumento para dar a conocerse a los demás pueblos de la tierra. Dios no es que se había olvidado de los gentiles, no. Dios también tenía un trato con los gentiles, porque si no, Dios no hubiera rescatado a Ruc, la moabita. Usted cuando lee a veces los libros de los crónicas, a veces usted se va a encontrar con unos nombres extraños. Y usted va a ver que dicen, y era Eteo. Urías era Eteo. Y era perteneciente a los soldados. Un Eteo no era un israelita, era un pagano. Usted va a ver que dice que en el ejército de Salomón estaban los cereteos y los peleteos. Era una forma de decir cretenses y filisteos. Eran soldados que servían en el régimen de Salomón. ¿Cómo es? Porque ellos conocieron del Dios de Israel. Cuando Jesús nació, los pastores de Belén vinieron, pero también vinieron unos sabios o unos magos de Oriente. Muchos entienden que tenían hasta ciertas raíces judías, porque judíos quedaron en Persia. La Biblia no nos dice si eran judíos árabes o si eran árabes. Solamente nos dice que unos magos de Oriente. ¿Por qué? Porque la dádiva de Cristo es para judíos, griegos, gentiles, para todo aquel que en Él cree que hay un Dios vivo y verdadero. No lo podemos comparar con objetos de madera. No lo podemos comparar ni con aquel objeto que es de oro. ¿Por qué? Porque Él es el hacedor. Entienda, Él es el hacedor. Usted no puede hacer al hacedor. Él nos hizo a nosotros y nos hizo según su semejanza. Pero debido al pecado, el pecado se podría decir que desfiguró esa semejanza. Cuando una persona, por más gran artista que sea, él hace un ídolo, aun aunque diga que está inspirado en Jesús, y no estoy en contra del arte, estoy hablando de que Él lo hace para adoración. Él lo está haciendo ¿para qué? Lo está haciendo conforme a su imagen, a su pensamiento. Por eso es que la Biblia no describe cómo era la figura del Señor. Tanto que, ¿qué dice el profeta Isaías? Que en Él no quedó hermosura. Pero entonces quiero que usted entienda, cuando hablamos de que Dios es verdadero, es que Él no es comparable con nada. Todo lo demás, a veces dicen el Dios Maradona, el Dios Messi o tal cosa le llaman Dios. Todo eso es falso. Solo hay un solo Dios. Y Él se ha revelado, o Él cohabita o coexiste en una Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también Dios es veraz. Dios no es solamente verdadero, no solamente Él nos dice yo soy verdadero, sino que también Él es veraz. En todo lo que Él hace, en lo que Él habla, está bajo el ámbito de la verdad. Su conocimiento es perfecto. Él nunca se equivoca. Su carácter, como ya vimos, es santo y es justo. Él no puede mentir.
Él no puede distorsionar la verdad. Hay algunos pasajes que nos dicen acerca de esto. Mire lo que nos dice Isaías 65:16. Mientras tanto, si alguien puede buscar Salmos 31, verso 5. 65, verso 16. 65, 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Salmos 31, 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Mire, ¿qué dice? En tus manos encomiendo. Recuérdense que el Señor Jesús utilizó esta frase en la cruz. Cuando usted sabe que tiene una persona que no miente, lamentablemente yo creo que nadie de nosotros conoce una persona que no miente, porque todo hombre es mentiroso. Aún aquel tal vez hombre que ha buscado consagrar su vida puede mentir. Tal vez no mienta porque él busca consagrar su vida, pero él puede mentir. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque somos creyentes, tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos la naturaleza divina al venir a Cristo, pero también tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso usted tiene una lucha entre la carne y el espíritu. Pongamos cuando leemos en Hechos, que vemos la defensa de Pablo ante los sacerdotes, y el sumo sacerdote ordena que le golpeen a Pablo. Pablo dice unas palabras un poquito duras, sí. Y la gente le responde a él: ¿no sabes que él es el sumo sacerdote? Y Pablo como que disimula que no sabía, pero Pablo sabía, solamente porque Pablo había pertenecido a esos grupos, y el sumo sacerdote se distinguía en su forma de vestir. Entonces, mire, y Pablo era un tremendo hombre de Dios. Yo ayer escuchaba, y no sé, mire lo que escuché, y esto es de un gran maestro bíblico que ya falleció hace algunos años atrás, Lehmann Strauss. Él decía de que él lo miraba a Pablo aún en un aspecto espiritual superior al mismo Moisés. ¿Por qué él decía esto? Porque es verdad, Moisés fue el que nos trajo la ley, o trajo la ley a Israel, pero el mayor defensor de la gracia es el apóstol Pablo. No es el dador de la gracia, porque el dador de la gracia es Jesucristo. Pero el mayor defensor o el mayor que nos enseña de las doctrinas de la gracia es el apóstol Pablo. Pero si nosotros miramos a Moisés, Moisés también fue mentiroso. Porque mire, él asesina y él dice: nadie me vio. Y al día siguiente quiere hacer justicia. Hermano, dice eso que nadie me vio. Pero es que él entendía, él no dice, pero en su mente. Porque, ¿qué pasó? Al día siguiente dice que lo descubrieron. Entonces, cuando uno recién se da cuenta que lo descubrieron, es porque él entendió que nadie había observado su homicidio. Y él quiso hacer justicia, pero él se hallaba culpable. Por eso es que Dios al que usted servimos, es verdadero. Jesús, ¿qué dijo acerca de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad. Mire, entonces, cuando el Señor Jesús, y leímos ahí en Salmos, dice: en tus manos encomiendo. Porque usted puede encomendar, porque usted sabe que su Dios es veraz. En otras palabras, usted puede tener confianza en Dios, usted puede tener confianza en su palabra, porque Él es el Dios del amén, el Dios que dice amén a todas sus promesas. Mire lo que dice San Juan 3:33. San Juan 3:33. Mientras tanto, yo voy a buscar en Números 23.
San Juan 3:33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Mire, el que recibe sus testimonios, que dice que atestigua. ¿Por qué? Porque tiene que haber. Usted tiene que tener un cambio. Usted no puede ser el mismo después de haber tenido un verdadero encuentro con Cristo. Porque ¿qué nos dice Números 23, el verso 19? Mire, esto dijo un pagano, pero Dios lo estaba utilizando para que él traiga una palabra que era verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aquí hace algunas preguntas. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y más adelante, en 1 Samuel 15, el verso 29, hay una palabra similar. Dice así en 1 Samuel 15, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que... Esto yo ya expliqué semanas atrás, cuando hablábamos acerca de que Dios es inmutable, pero quiero aclarar. Usted a veces en ciertos pasajes se va a encontrar como, por ejemplo, en Génesis, que dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Más adelante usted en el libro de Jonás dice que Dios se arrepintió del mal que iba a hacer. Cuando la Biblia nos presenta esas palabras que dice que se arrepintió, lo que está diciendo es la sensibilidad de Dios, o cómo Dios actúa de acuerdo a la respuesta del hombre a su llamado. Es decir, cómo Dios actúa de acuerdo a la respuesta de Dios a arrepentimiento. En el tiempo de Noé, el pueblo se alejó de Dios y se inclinó al pecado, tanto que dice que todo designio del pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿qué Dios determinó? Destruir a la mayoría de los habitantes de esa tierra, a excepto de Noé. Pero en el caso de Jonás, como la respuesta de arrepentimiento fue positiva a la predicación de Jonás, ¿qué Dios determinó? No enviar ese juicio. ¿Qué dice Ezequiel? Que si el justo pecare toda su justicia, no le será tomada en cuenta su justicia. Pero si hay un pecador que se arrepiente, toda su injusticia no le será tomada en cuenta. Entonces, ¿por qué quiero recalcar en estos pasajes? Porque muchos buscan estos pasajes para decir, mira, la Biblia se equivoca. No, Dios nunca se equivoca, sino que ahí vemos la respuesta de Dios a nosotros, porque nosotros sí somos mutables, nosotros sí cambiamos. Nosotros hoy decimos sí, mañana decimos no. Nosotros un tiempo a veces buscamos de Dios y a veces nos apartamos. Entonces, Dios no miente, no se arrepiente, no cambia sus propósitos. Él no es como los hombres que cambian de opinión. Él es veraz, verdadero, y su palabra es inmutable. ¿Qué dice Hebreos 6:18? Hebreos 6:18. Hebreos 6, verso 18. Para que, sí, lea por ahí. Para que por las cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de lo que hemos acudido para decirnos en la esperanza puesta delante de nosotros. Mire, ahí dice que se pone dos cosas para que usted tenga una firmeza, porque Dios es inmutable. Y Dios no puede mentir. Un día todos vamos a comparecer, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, salvos y no salvos, vamos a comparecer. Vamos a dar cuenta a Dios de toda cosa. Los salvos no van a perder su salvación, pero van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, y de acuerdo a ellas recibirán recompensa.
Pero los perdidos, ¿por qué van a comparecer? Para que se den cuenta los graves errores. ¿El por qué? Porque Dios a todos nos va a dar un juicio justo. ¿Basado en qué? En su santidad, en su integridad, en que Él es verdadero y en que Él es veraz. Pablo también testificó acerca de que Él es la verdad. Mire lo que dice Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire, ¿qué dice Pablo? Que la verdad, o él está testificando que la verdad está en Jesús. Entonces Dios nos revela su verdad. Como dije hace un rato, Jesús es el camino, la verdad. Él no podía decir, si no era Dios, que era la verdad, porque la verdad absolutamente radica en Dios. Por eso es que uno de los atributos del Espíritu Santo es la verdad. Mire lo que dice San Juan 14, verso 16 al verso 17. San Juan 14 del 16. Al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 15:26 del mismo San Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y 16:13 allí mismo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad, ¿a quién nos guía? A toda la ¿Y quién es toda la verdad? Jesucristo. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son el único Dios que es verdadero, que es verdad, que es veraz. Entonces, ahora, viendo estas dos primeras cosas que hemos visto, su verdad, o que Él es verdadero, y su veracidad, ¿cómo usted y yo tenemos que responder? Tengo algunos versículos, pero no voy a leer todos, solamente vamos a leer uno. Primeramente, ¿cómo debemos responder a la verdad, a la palabra? Debemos responder estudiando la palabra de verdad. Un versículo muy conocido, Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en silla de escarnecedores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino de la ley. de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pablo le dice a Timoteo en 2:15 que él se dedique a la... Lea, Pastor Héctor, segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo él podía procurar? Él tenía que ir a las Escrituras para que él se pueda presentar como un obrero que no tenía de qué. Mire, entonces primera manera o primera forma como usted tiene que responder a la verdad, a la veracidad, al Dios verdadero, es estudiando su palabra. Y en segundo lugar, orando para entender la verdad de Dios. Mire lo que nos dice Salmos 25 del 4 al 5. Salmos 25 del 4 al 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti esperaba todo el mundo. Mire, que usted lo vea al salmista, lo ve orando.
Muéstrame, encamíname en tu camino, en tu senda, en tu verdad. Mire, encamíname, porque quiero que entiendan, todos pueden hablar de Jesucristo. Usted ve que hoy tantas religiones que existen, y todas, muchas, no todas, pero muchas de ellas hablan de Jesús. Aún los musulmanes hablan de Jesús. Ellos lo tienen como un gran profeta. Los budistas aún lo consideran como un hombre sabio. Muchas religiones paganas consideran a Jesús como un hombre de gran sabiduría, como un santo, como un hombre piadoso. Pero Jesús es más que eso. Él es la verdad. Por eso no se trata tanto del lugar. Es importante estar en un lugar de que se predique la palabra de verdad. Pero depende también mucho de cómo usted. Había un hombre llamado Cornelio, él era un religioso, él quería conocer al Dios verdadero. Dice que este hombre hacía oraciones y también dice que él hacía limosna, ofrendas por los israelitas. Y Dios, viendo que este hombre anhelaba conocer a la verdad, le puso en el camino ¿a quién? Para que lo encamine a toda la verdad. Si usted quiere conocer al Dios vivo y verdadero, doble rodillas, pague un precio, búsquelo en oración, busque entender la verdad de Dios. Y al entenderla, muy bien, usted llega a un lugar donde le predican la palabra, usted medita la palabra. ¿Y qué va a pasar cuando usted medita? Usted le entiende, pero ¿de qué nos sirve que usted sepa toda la teología, toda la doctrina, todo el hebreo, todo el griego, todo el arameo, pero si usted no la obedece? Por eso es importante, o debemos obedecer la verdad. Mire lo que nos dice San Juan capítulo 4. Segunda de Juan verso 4. Segunda de Juan verso 4, casi al final. Segunda de Juan verso 4. Sí, porque es el único capítulo que tiene. Segunda de Juan, el verso 4. Mucho me regocijé porque hayan algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y vaya tercera de Juan, verso 3 y verso 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mire, ¿cuál era el gozo de San Juan? De este hombre que fue un apóstol del Señor, de aquel que había conocido a la verdad. Saber que los creyentes en las iglesias estaban caminando, estaban obedeciendo, estaban practicando la verdad. Por eso es que el salmista David, cuando él peca con Betsabé, cuando él es confrontado por el profeta Natán, él dice esto: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pero ¿para qué está la verdad? Para confrontarnos también con nuestra maldad. Él dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Porque la verdad nos ofrece salvación, redención. Y él dice: lávame y seré más blanco. Alabado sea el Señor. Y por último, debemos compartir la verdad con otros. El mismo salmista lo dice en 49:10, Salmo número 40, el verso 9 y el verso 10 dice así: he anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia. Mire, asamblea. En otras palabras, él publicó. Entonces, hermanos, además de estudiar la palabra de verdad, además de orar para entender, además de obedecer la palabra, debemos compartir. Él nos dijo: y por todo el mundo. Y el tercer aspecto, que cómo conocemos a nuestro Dios íntegro. Hemos visto que Él es verdadero, hemos visto que Él es veraz.
En esta semana un predicador que yo escucho, que él se llama Charles Stanley, él estaba hablando acerca de las promesas. En la Biblia hay cientos, muchos dicen que hay, mire, 3,000 promesas. Pero usted tiene tantas promesas, pero ¿por qué usted puede descansar en ese Dios íntegro? Porque Dios es fiel. Ese es el tercer aspecto de su integridad. Él es verdadero, Él es veraz y Él es fiel. Esta palabra fiel, viene del hebreo amén, o de la palabra amán también, porque recuérdese que en el hebreo dicen que no hay vocales. Mientras que viene del griego fistos, fidelidad. Está comunicando certeza, estabilidad. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, porque Él es fiel, es una columna fuerte que sostiene el edificio, el peso de todo el edificio. Sus brazos son fuertes como los brazos de un padre que sostiene, que protege a un niño indefenso. El que dijo de Jerusalén, ¿cuántas veces quise, como la gallina cuida a sus polluelos? En cierta ocasión hubo un incendio en una casa. Cuando llegó la persona, se encontró con que todo era cenizas. Pero de pronto comenzó a escuchar el piar de unos pollitos y no los encontraba. De pronto encontró algo y él no sabía qué era algo que estaba como cubriendo algo, y él mueve eso y salen los pollitos. Eso que estaba cubriendo había sido una gallina que había cubierto a sus polluelos, y ella dio su vida por la vida de sus polluelos. De la misma manera, el Dios fiel dio su vida como muestra de su amor fiel, de su amor inagotable, de su misericordia, y por tanto Él es digno de absoluta confianza. Nosotros como su pueblo debemos o podemos depender de Él. ¿Qué dice Deuteronomio 7:9? 7:9 de Deuteronomio. Mire, esto de 1000 generaciones es una palabra que nos está diciendo que es para siempre. Para siempre. ¿Qué nos muestra el profeta Oseas? Porque el libro de Oseas nos habla acerca del amor fiel. Dice 11:12 de Oseas. Como ave acudirán velozmente. Yo le estoy leyendo Oseas 11:11. Dice, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como palomas, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Aún Judá aún gobierna con Dios, y Él es fiel con los santos. Hermanos, sus palabras, sus obras se caracterizan por la fidelidad. Hay una relación directa entre la justicia de Dios y su fidelidad. Y su fidelidad fluye de su justicia impecable, y es para ¿quiénes? Para sus santos. Él gobierna junto con sus santos. Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 4, el verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, mire, entonces Él es fiel. La justicia y la santidad de Dios proveen el fundamento moral para la fidelidad de Dios. Él es el único que Él puede mantener fiel a su promesa, porque recuérdese que Él no miente. Si Él ha prometido, Él lo hará. Ahora, algo que hacía mucho énfasis el pastor Charles Stanley en esta enseñanza,
Las promesas de Dios, la mayoría de las promesas son condicionadas. Hay promesas que son incondicionales. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. Y no puso ninguna condición. Aunque vemos la infidelidad de Abraham, Dios fue fiel a sus promesas. Muchas de las promesas que nosotros hemos recibido tienen condición. Aún la salvación es condicionada. El que creyere, Jesús dijo, el que perseverare. San Juan 3:16 dice, para todo aquel que en él cree, para todo aquel, y ahí viene la condición, que en él cree. La salvación es para todos, no hay exclusividad, pero la exclusividad reside en que usted y yo debemos creer. Entonces, ¿cómo debemos responder a su fidelidad? Hemos visto cómo debemos responder a la veracidad del Dios vivo y verdadero. Nuestra respuesta a su fidelidad es primeramente confiando en Dios, que nos dice Salmos 31, 14 y verso 15. Salmos 31, 14 y 15. Uno de los grandes sermones del predicador Charles Spurgeon se llamó En tus manos están mis tiempos. Él es el Dios eterno. Él sabe lo que va a pasar hoy más adelante. Días atrás, mi hermana Liduvina nos contaba una experiencia de ella. Ella trabaja más aquí abajito, tiene un puestito de comida. Un carro viene y le choca a ella y la hace caer. Pero era para que ella hasta ahí llegue. Pero el Dios fiel la guardó y por eso ella está aquí. En respuesta a la fidelidad de Dios, ella ha venido a ofrecer adoración. Pero usted confíe. Pero por eso es que el cristiano, antes de cualquier cosa, ponga ese proyecto, ponga su viaje, ponga su vida en las manos del Señor. En tus manos están mis tiempos, en tus manos están mis días. Él sabe hasta cuándo va a ser su último día. ¿Qué decía el Señor? Todavía no es mi hora, todavía es mi tiempo. Nosotros no podemos decir eso, pero sabemos que en sus manos están nuestros días. Entonces usted tiene que decirle, Señor, como decía también el salmista, dame sabiduría. Él decía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Entonces usted confía en la sabiduría. Usted confía en la fidelidad de Dios. ¿Pero por qué? Porque usted no confía en su propia prudencia, en su propia fuerza. Así lo dice, mire lo que dice Proverbios capítulo 3 del verso 5 al verso 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Mire, confiar en Dios, confíe en las promesas de Dios. Ahora confíe en la sabiduría de Dios. A veces usted quiere hacer algo, un proyecto de vida, un negocio, un trabajo le ofrecen y usted de una dice ya el sí. Antes de eso, un cristiano debería buscar el consejo de Dios, porque el consejo de Dios permanece para siempre. Cielos y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, vaya al consejo, no se fíe ni en su conocimiento, ni en sus fuerzas, ni en su juventud, ni en su belleza, ni en su dinero, porque todo eso es perecible, pero el consejo de Dios es eterno. Entonces,
¿Cómo debemos responder a su fidelidad? Confiando en su sabiduría, confiando en su dirección, confiando en el Dios al que servimos. Y por último, proclamamos su fidelidad. Ya vimos lo que decía el salmista: en grande asamblea te publicaré tu verdad, publicaré tu fidelidad. Por último, ¿qué nos dice el salmista en 89:1? Dice así: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Entonces, hermanos, nuestro Dios es íntegro. Para entender plenamente el significado, la importancia de la verdad que hemos aprendido, considere que Él es el único Dios vivo y verdadero. Él es auténtico en comparación a todos aquellos dioses falsos. En casa le doy una tarea: lea el Salmo número 115. Porque ahí, ¿qué nos dice? Que Dios no es comparable a los ídolos. ¿Por qué? Porque ellos tienen manos, pero no palpan, tienen ojos, mas no ven. Pero la Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Jehová Dios es Dios verdadero, Dios veraz, Dios fiel. Por lo tanto, nuestra obediencia a la integridad de Dios implica más que solo acciones externas. También debe incluir una correcta actitud interna del corazón. Proclamemos su integridad a través no solamente de palabras, a través de hechos, a través de acciones. Usted está proclamando que el Dios verdadero, veraz, el Dios fiel, es un Dios íntegro. Es ese el Dios al cual nosotros adoramos. Amén.